Hoy nos encontramos ante la pregunta número 17 y casi que pudiera ser como que ya en la 16 estaba. Sin embargo, es bueno recordar que en ese mensaje de hace un mes, con la pregunta número 16, haciendo relación y recordando que ese pecado está ahí de heredado desde Adán y Eva, y que esa naturaleza nuestra está siempre deseosa de pecar. Es lo más natural del ser humano, querer estar pecando. Y que al final de este mensaje poder ver a los creyentes anhelando la salvación. Solo los creyentes anhelan la salvación. Porque los impíos incluso niegan a Dios. Los impíos incluso niegan a Dios. Hoy nos encontramos con la pregunta 17. Y la pregunta 17 dice, ¿a qué estado redujo la caída al hombre? La respuesta dice, la caída redujo al hombre a un estado de pecado y de miseria. De pecado y miseria. Y aunque pudiera ser tan repetitiva desde la pregunta número 14, cuando formula y dice, ¿qué es el pecado? Y respondemos ante esa pregunta, ¿qué es el pecado? Y el pecado dice que es la la falta de conformidad con la ley, y luego sí, la transgresión o la transgresión de ella. O la transgresión de ella. Y como le digo, hermanos, es como que son preguntas que como uno en algún momento quisiera como decir, pero ¿cuándo voy a salir de estas preguntas para poder encontrarme con el Redentor? Porque luego lo que viene es entonces el ofrecimiento de Cristo como nuestro Redentor. En algún momento estuve con la idea de acumular la 17, la 18 y la 19. Pero no. Al final, lo único que traigo para hoy es el estado del pecado. Ni siquiera voy a tocar miseria. Porque precisamente la pregunta 19 vuelve a hacer énfasis. ¿Qué significa ese estado de miseria? Eso es lo que más o menos en esencia tiene la pregunta 19. Así es que solamente voy a enfocarme en esta primera parte y este término o esta frase. La caída redujo al hombre a un estado de pecado. ¿En qué estado de pecado estamos? Una de las referencias bíblicas que el catecismo, al cual el catecismo nos conduce, es a ese relato histórico, hermanos, de Génesis capítulo 3. Y quiero invitarlo a que podamos estar allí. Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. Creo que entre el 14 y el 15, hermanos, encontramos, si de repente le quedó a usted la duda de que si la serpiente, ¿qué cosa era? El capítulo 3, versículos 14 y 15 nos dan una respuesta contundente, hermanos. La serpiente era eso, un animal. ¿No se llegó usted a preguntar en el relato por qué Satanás es el que usa a la serpiente como instrumento y la serpiente recibe castigo? Adán recibe castigo y Eva recibe castigo. ¿No se ha preguntado por qué Satanás no recibe castigo de Dios? ¿No le ha llamado la atención eso? Este ángel caído, que fue el que trajo a la serpiente y la usa, y luego Dios sentencia primero a la serpiente, luego sentencia a la mujer y luego sentencia a Adán. ¿Y dónde quedó Satanás? ¿Cómo es que él? Hermano, la misma Biblia nos dice. ¿Para qué sentenciar a alguien que ya está sentenciado? ¿Para qué Dios iba a repetir la sentencia sobre Satanás? Si ya sabemos que Satanás peca desde el principio, que es el padre de la mentira y que ya tiene su sentencia junto con aquella multitud de ángeles
que fueron con él a esa rebeldía en el mundo angelical. Esa es la respuesta bíblica que tenemos. No hay sentencia en el relato histórico sobre Satanás porque él ya está sentenciado. Pero faltaba la sentencia para esa serpiente. Faltaba, por supuesto, la sentencia para Adán y para Eva. Y mire el estado en el que ahora, después de ahí, partiendo de allí, se encuentran. Versículo 16. A la mujer dijo, Dios a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Posiblemente, hermanos, lo más sabio es que yo haga 3 aplicaciones aquí. 3 aplicaciones directamente del texto. Y voy a comenzar con los caballeros. La primera aplicación es para nosotros los varones. Una vez nosotros heredamos el pecado de Adán, hermanos, la sentencia está completamente clara para nosotros. Uno de los castigos es que nosotros trabajemos hasta el último suspiro de nuestras vidas. Y que nos duela, hermanos, ese trabajo. Y sabe que la Biblia hace otros complementos con respecto a la forma de cómo Dios nos puso el trabajo. Adán estaba trabajando muy tranquilamente y su trabajo no era desgastante mientras estuvo en el paraíso y sin haber caído en la tentación. Pero una vez que no supera la prueba temporal, uno de los castigos contundentes es que ahora tienes que esforzarte. Llevar el kilo de papa a tu casa te va a costar sudor. Y es vergonzoso, hermanos, si nosotros los hombres no proveemos para nuestro hogar. Es vergonzoso para nosotros los hombres si no damos protección a nuestras esposas. Es vergonzoso para nosotros los esposos, los cabezas del hogar, si no nos esforzamos por nuestros hogares. Así es que quiera Dios que en esta aplicación cada uno de nosotros tomemos lo que el Señor nos está diciendo aquí. No se trata aquí de un capricho del ministro, no se trata aquí de algo, no. La sentencia está clara, hermanos. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, hasta que te mueras. Con el sudor de tu frente darás protección a tu familia. Y ahora tomo el versículo de arriba para las hermanas mujeres. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Hermanas damas, no hay ningún capricho de la iglesia presbiteriana reformada en querer que ustedes se sometan a Cristo y luego se sometan a sus esposos. Y que las hermanas solas puedan ver a Cristo como su cabeza, pero luego en la iglesia, sencillamente, someterse a la voz de los ancianos que Dios ha puesto en la iglesia. Esto no es capricho, hermanos. Esto es parte de la consecuencia de la cual ellas no eran partícipes allí, sino que recibían la bendición, la protección, el cuidado de sus esposos. Pero ahora, el castigo más fuerte y más largo y más detallado es precisamente para la mujer. La mujer no fue la que recibió el mandato directo de Dios,
Satanás así fue que aprovechó, como era Adán el que había recibido directamente el mensaje, tal vez Eva no lo tomó tan en serio y ella fue la que fue provocada por Satanás. Y a ella la sentencia es aún más larga. Dice Dios, a la mujer le dijo, te voy a multiplicar en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. Y no se detuvo ahí el Señor, tu deseo será para tu marido y él va a ser el Señor de ti. Hermanos, nos ha tocado la gracia del Señor. Y aquí, esto lamentablemente, cuando se toma de manera machista, como muchos lo dicen, pues es una mala forma de interpretarlo. Pero sí hay un orden que Dios ha establecido. Hay un orden que Dios ha establecido. Y dentro de ese orden también ha habido un castigo que Dios ha establecido. Qué bueno que las mujeres, independientemente de lo que sea que vayan a hacer, siempre consulten a sus esposos y siempre cuenten con ellos. Y ellos sean su mejor refugio allí. Esa la segunda aplicación. Y luego la tercera aplicación para toda la familia. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Queridas familias, escúchenme bien. Los progresistas y los evolucionistas están diciendo que mañana va a ser mejor que hoy. Escúchame, familia. La palabra de Dios aquí está diciendo que este mundo cada día se va a deteriorar más y más y más. Necesitamos de la unión de cada uno de ustedes, cada uno en su rol y en su función. El hermano Alfonso en su rol de cabeza, la hermana Yasmín en su rol de esposa. Ani, sujeta a eso. Y los tres sujetos a Cristo, dependiendo del reino de los cielos y no dependiendo de que este sistema progresista y evolucionista nos quiera decir otra cosa. Porque es que la tierra ha sido maldita, hermanos, por el pecado. La sentencia que recibió la tierra ha sido que espinos y cardos nacieran cuando no habían espinos ni cardos. Así es que es necesario detenernos en estos pasajes para luego meternos en el estado específico en el que ha quedado el hombre por medio de su pecado. En el 2013, hermanos, en el 2013, en una iglesia llamada Casa de Dios, ¿la ha escuchado? Guatemala. Tristemente llamada Casa de Dios en Guatemala, porque fue fundada por un pastor de nombre Cas Luna y Sofía Luna. Y hasta ahora todo lo que han hecho esta pareja es totalmente contrario a la Escritura. Sin embargo, déjeme darle algunos detalles y por qué traigo a la memoria y por qué traigo la atención de esta iglesia. Es una iglesia en Guatemala fundada por Cas Luna y Sofía Luna el 11 de septiembre de 1994. Su movimiento se identifica dentro del evangelicalismo. Creo que ya es un poco familiar ese término para nosotros. Es multitud de gente diciendo que predica el evangelio, pero no predica el evangelio, hermanos. Bueno, esta iglesia pertenece a ese movimiento de millones y millones de personas. Con razón el Señor Jesucristo dice en la Biblia que muchos vendrán en su nombre diciendo, Señor, yo hice. Y el Señor Jesucristo responderá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Hermanos, y es increíble a cuántos millones de personas, y es muy triste y muy lamentable, que a millones de personas el Señor Jesucristo les dirá esa frase. No serán poquitos, serán millones. Su denominación, el pentecostalismo. Funcionan como centro de conferencias y una de sus principales conferencias en esta iglesia, que alberga por lo menos 22,000 miembros, en el año 2013, en esa conferencia llamada Ensancha,
El encargado de las exposiciones fue un pastor empresarial llamado Bill Winston, quien tiene una iglesia que hoy en día congrega 24,000 miembros y que tiene 350 iglesias afiliadas. Este pastor en los Estados Unidos. Este pastor, que en el 2013 visitó la iglesia Casa de Dios de Cas Luna, Cas lo presentó en esa conferencia, lo presentó así, hermanos. Yo vi completamente el video de 59 minutos, hermanos. Yo lo vi 2 veces. 2 veces lo vi. En 59 minutos ofende y tergiversa por completo la palabra de Dios. Así es que muy poquitico los detalles que puedo darles acá. Pero si a usted le llama la curiosidad ver ese video, sencillamente tiene que colocar ahí con los deditos, ahí en internet, colocar, usted tiene que pedirle permiso a Dios. Dios tiene que pedirle permiso a usted. Y seguramente una de las primeras opciones que va a salir es esa. Cas Luna lo presentó así. Dijo, este es uno de mis maestros favoritos. Y luego los miró a la multitud que había ahí. No va a quedar nada de ustedes después que él hable. No va a quedar nada de ustedes después que él hable. Luego, el señor Will Winston, que es tremendo empresario, hermanos, habló de que compró centros comerciales, de que es dueño de centros comerciales. Habló de que tiene un ministerio donde capacita específicamente hombres para que sean empresarios, porque los hombres de hoy tienen que tener mucha plata para sostener el reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra, y ellos están haciendo esa labor de capacitar. Él llegó a Guatemala en su jet privado, lo dice en su conferencia. Y más o menos, para exponer toda su visión empresarial, se gasta como 15 minutos. Las primeras palabras de este señor fueron las siguientes: saludos de Chicago, donde vive Dios. Saludos de Chicago, donde vive Dios. Pero ahora vive aquí en Guatemala. Antes no. Pero luego acomodó eso para decir Dios está en todas partes. Pero lo peor estaba por venir. Él tituló este mensaje, esta primera conferencia, la bendición de Jehová, la tituló Restaurando la bendición del Edén, parte 1. Restaurando la bendición del Edén, parte 1. La primera cita bíblica que Bill Winston mencionó fue Proverbios 10:22. No lo busque. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Sabe qué interpretación le dio? Literalmente lo que dijo allí. Dijo, Dios sabe cómo hacerte rico sin añadir ni una gota de tristeza. Le dijo a toda la gente que Proverbios 10:22 significaba eso. Hacerlos ricos a todos sin que tuviera que padecer ni una gota de tristeza. Pero luego, como el mensaje era restaurando la bendición del Edén, parte 1, los llevó a todo el auditorio y a todos los que lo ven por internet a Génesis 1:26 al 28, donde habla que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Le dio la siguiente interpretación, hermanos. Él dijo que la imagen, este señor Will Winston dijo que la imagen estaba haciendo referencia a que usted y yo, toda la humanidad, es el duplicado exacto en especie de Dios. En otras palabras, le quiso decir al mundo que usted y yo somos iguales a Dios. Y cuando habló de semejanza, habló de la función. Entonces interpretó todo de la siguiente manera. Estos son extractos del video que vi, hermanos. La raza humana tiene el control de la tierra. Dios entregó el dominio al hombre. Se quitó el reloj
llamó a alguien que estaba allá sentado y dijo, ojo, esto es un juego. ¿Ok? Esto es un juego, porque parece ser que el reloj era muy fino. Se quitó el reloj, se lo dio al hermano que invitó y le dijo, dentro de 8 días yo quiero estar en un banquete. Me gustaría usar el reloj que le di al hermano. ¿Qué tengo que hacer? Le preguntó al auditorio. Pedirle el permiso. Pedirle al hermano que me preste el reloj. ¿Sí me está captando, hermanos? ¿Hacia dónde lo estoy llevando? ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Colocó este ejemplo para luego decir lo siguiente. Dios te entregó el control de toda la tierra. Ahora, para que Dios vuelva a tomar el mando, debe pedirte permiso a ti. Dios solo permite lo que tú permitas que pueda pasar. Le vuelvo a repetir lo que este hombre le dijo a este auditorio. Dios te entregó el control de toda la tierra. Ahora, para que Dios vuelva a tomar el mando, debe pedirte permiso a ti. Dios solo permite lo que tú permitas que pueda pasar. En ese estado de pecado estamos, hermanos. En ese estado de pecado estamos. ¿Usted sabe qué hacía la gente en ese auditorio? Ajá, así como la señal que nosotros hacemos en el estudio de catecismo, ¿no? No, eran más efusivas todavía. Hermanos, si es que cómo atrae el hecho de que nos digan, ¿recuerda usted la frase de Satanás por medio de la serpiente? Sabe Dios que no vas a morir, sino que, ¿qué, hermanos? Vas a ser como Dios. Aquí hay una aplicación para nosotros, al final la voy a repetir, hermanos, pero en el fondo de nuestro corazón, de cada uno de los que estamos aquí, de allá, de Maribel, de José Alberto, de Miguel, de todos los que estamos aquí, en el fondo de nuestro corazón, hay que controlar ese deseo, hermanos, de que nosotros queremos ser como Dios. Es necesario controlarlo. Es necesario martirizarlo. Es necesario combatir con ese orgullo nuestro. Porque así como le pasó a este hombre, Bill Winston, en el 2013, ahí está la representación exacta de Adán y de Eva cayendo en la tentación de Satanás. Este hombre ofreciendo y diciendo esta barbaridad y esta herejía de que ahora Dios no tiene el mando, sino que todo lo que sucede en la tierra es porque usted y yo lo permitimos. Esto es trágico, esto es terrible. Y es precisamente el estado de pecado en el que la mayoría de los seres humanos están. El estado de pecado. Pero es bueno recordar de dónde vino ese estado. Y es bueno recordar en qué estado estaba Adán antes de este relato histórico de Génesis 3. Hecho a imagen y semejanza de Dios, ciertamente. Pero a esto generalmente se le puede identificar o se le puede dar el significado de que imagen y semejanza no es copia exacta, sino que Dios colocó una justicia original. Y para comprenderlo de una mejor manera, justicia original pudiera definirse como el conocimiento verdadero, la justicia y la santidad. Y por eso la Escritura nos dice que Dios hizo al hombre muy bueno y aparte de eso dice que lo hizo justo. El Nuevo Testamento indica la manera precisa como la naturaleza de la condición original de Adán, en donde habla del hombre que ha sido renovado es solamente en Cristo. Se renueva solamente en Cristo y esta condición original y este estado original solamente se recupera en Jesucristo. Le invito a que leamos. Ubíquese en Efesios capítulo 4, versículo 24 y Colosenses 3:10. Efesios 4, hermano. Versículo 24. Dice Pablo allí. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses dice,
y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, es bueno recordar el estado original del hombre, porque el estado original del hombre era de una justicia original. Esa justicia original, entre otras palabras, significa que había santidad, significa que había justicia, una justicia divina. Significa que había mucha verdad en ese hombre original. Y que el Nuevo Testamento dice que se recupera a ese nuevo hombre. Lo que está tratando de decir Pablo, tanto en Efesios como en Colosenses, es que ese hombre original se recupera solamente a través de Jesucristo. Pero que la gran bendición que tuvo Adán es que originalmente tenía justicia divina. Tenía una justicia original. Y cuando la Biblia habla de que fue creado a imagen y semejanza de Dios, está haciendo énfasis en que era un hombre justo, en que era un hombre santo. Tenía justicia original. Tenía un conocimiento verdadero. Tenía justicia y santidad. Por eso es que la Escritura lo llama muy bueno, lo llama justo. Pero aparte de eso, había una relación absolutamente natural de Dios con Adán. Una relación natural. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando Dios creó al hombre, estableció con él una relación natural entre él y el hombre. Una relación muy parecida a la del alfarero y el barro. Entre un soberano y un simple vasallo, desprovisto de todo merecimiento. La grandeza de Dios impedía una vida de comunión entre ambos. Por ser él una criatura hecha por Dios, el hombre estaba bajo la ley y en el deber de guardar esa ley. Y aparte de eso, obedecerla totalmente. Es más, hermanos, no le daba ningún derecho especial que él obedeciera absolutamente la ley que Dios había establecido. Porque lo más natural, lo que menos podía hacer Adán era cumplir esa ley que Dios le había asignado porque había sido su creador. Él el alfarero, Adán el barro, y estableció alguna ley para él. Así es que, en conclusión, si hipotéticamente Adán hubiese obedecido toda la ley, tal vez una reflexión de esa justicia original, de esa verdad de él, hubiese sido haber dicho de esta manera: soy un siervo inútil, porque nada excepcional he hecho, sino nada más lo que era mi deber cumplir. Pero ¿sabe en qué estado original estaba? Natural que Dios creó para Adán. Ese estado natural era, hermanos, el que Dios, el majestuoso y soberano creador, se colocó a la altura de Adán, porque el propósito específico en la creación de Adán y de Eva era que Dios iba a establecer una comunión con ellos. Hermanos, me llama la atención el relato. Nosotros no alcanzamos todos los detalles de lo que el relato histórico habla, pero Génesis 3 habla y nos dice de que Dios hablaba con ellos. Hablaba específicamente con Adán. Había una manera de comunicación con Adán durante el día que era natural, hermanos. Es más, Adán percibió cuando el Señor venía y se escondió porque sabía que venía a hablar con él. Había una comunicación natural que ¿quién la produjo? Dios. Ese era el estado maravilloso en el que estaba Adán. Había una comunicación diaria y constante con Adán. Aunque era imposible esta comunión, el propósito de Dios al crearlo a su imagen era para acortar esa distancia y establecer la relación más benevolente jamás pensada para el hombre. Esto hizo que Adán también recibiera unas responsabilidades, entre esas, ser el padre de la raza humana.
Esa relación no solamente se queda ahí, en que se comunicaba directamente, no era de que disfrutaba de una relación natural, sino que también había una relación de pacto. Dios estableció lo que nosotros hoy llamamos, lo que vemos en la Biblia, el pacto de obras. En ese pacto de obras, un padre amoroso se revela al hombre. Dios buscaba una relación de bienestar, de felicidad para su criatura, que era dependiente de él. Fue condescendiente para acercarse y colocarse al mismo nivel del hombre para revelarle su amistad y para hacerle mucho más fácil el camino hacia la obediencia absoluta. Hermanos, me llama la atención que esta condición y esta prueba era temporal. Una vez que Adán pudiera superar esta prueba, en el pacto podemos ver entonces una gran promesa. Una promesa maravillosa. Se le dio la promesa de la vida eterna en el camino de la obediencia, y fue así como la bondadosa disposición de Dios adquirió ciertos derechos que eran condicionales mientras la prueba duraba. En esta promesa de pacto es la más importante y más resaltante, que se le daba vida eterna a Adán. Se le prometía vida eterna. Cuando usted recuerda la amenaza de Dios, cuando Él explícitamente dice en la promesa, porque en el día que de Él comieres, ¿qué es lo que sigue, hermanos? En el día que de Él comieres, ¿qué sucederá? Ciertamente morirás. Hermanos, la frase explícitamente está diciendo que si Adán no comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, no iba a ser sometido a la muerte. Él iba a tener vida. Y en este caso, hermanos, cuando está hablando de que ciertamente no morirás, ni siquiera está haciendo énfasis en la vida que ya había sido otorgada, la vida física. La promesa estaba yendo mucho más allá. Estaba hablando de vida eterna. Estaba hablando de completa comunión con Dios por toda la eternidad. En ese estado estaba Adán. Estamos en el primer punto todavía, hermanos. Todavía estamos repasando y mirando el estado en el que se encontraba Adán antes de esa tentación. Para finalmente, no sé, dentro de una hora poder entrar en el segundo punto y mirar el estado del pecado en el que ahora está toda la humanidad. Si Adán se abstenía, hermanos, de comer, no iba a morir. Al contrario, estaría por encima de la posibilidad de la muerte. Y esto, querido hermanos, implica no la misma vida natural de la cual ya había recibido. La promesa contempla una vida elevada hasta lo más alto, un desarrollo en la bendición y en la gloria por la eternidad, creado en un estado de verdadera santidad y también inmortal, en el sentido de que no estaba sujeto a la ley de la muerte. No nació Adán con la sentencia de que iba a morir. Adán nació y Adán Dios lo creó, no nació, Dios lo creó en un estado de completa santidad. Lo único que conocía era la ley de Dios y lo único que sabía hacer era el bien, hermanos. Y fue necesario presentarle una prueba específica para saber y encontrarse a Adán con la disyuntiva de que obedezco a Dios, obedezco mi voluntad. Pero fue creado completamente en santidad. Y si había una obediencia perfecta, la promesa era de mucha vida. Hermanos, hay muchos pasajes bíblicos que corroboran esto. Pero vamos a leer apenas algunos. Le invito a que podamos ubicarnos en Levítico capítulo 18. Levítico 18, capítulo 18, versículo 5. Aquí este pasaje, por ejemplo, dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre... ¿Ya llegó a Levítico 18, 5, hermanos?
¿Qué dice al final? Ajá, muy bien, Victoria. Vivirá por ellos. No hay muerte. El estado en el que estaba Adán, y lo corrobora la palabra de Dios, es que si guardares mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos do Jehová. Aquí está diciendo, yo lo confirmo. Ezequiel 20:11, hermanos. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Lucas 10:25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto. ¿Y qué cosa, hermanos? Y vivirás. No fue creado Adán con la sentencia de que se iba a morir en algún momento, hermanos. No fue creado con esa ley sobre él. Pero se le colocó el árbol del fruto del bien y del mal. Un doctor teólogo definió esta prueba de la siguiente manera. Déjenme conseguirla. O no la traje. El teólogo Hermann Bavinck lo definió así: el mandamiento probatorio colocó a Adán delante de la alternativa: Dios o el hombre, la palabra divina o el discernimiento humano, la obediencia implícita o la investigación propia, la fe o la duda. Sabemos por el relato de Génesis y por todo lo que nosotros vemos del estado de pecado del hombre, que decidió por la duda, decidió por la interpretación, decidió por su voluntad. Adán, habiendo sido creado en santidad, en justicia, en verdad, tomó la decisión descabellada de desobedecer el mandato de Dios. Que por cierto, el mandato de Dios tenía esa condición específica. La condición específica era una obediencia absoluta: de él no comas. Me llama la atención, hermanos, de que el hermano Berkhoff, en su libro de teología sistemática, hace toda una exposición de lo que Eva agregó. ¿Usted recuerda lo que Eva agregó en el relato histórico? No comerás, ¿y qué cosa? Y no tocarás. Eso no lo había dicho Dios. Y el hermano Berkhoff dedica unas páginas para explicar el hecho de que Eva hubiese agregado no lo tocarás, diciendo que Eva en su mente dijo: pero esto es algo arbitrario, esto ¿cómo que me lo va a imponer, que no puedo comer? Y ahora la serpiente viene y ahora yo veo que es delicioso. Antes no era delicioso, pero cuando le creó la duda, hermanos, y es verdad. El Señor a veces nos da mandatos y nosotros decimos: pero ¿por qué de esa manera? ¿Por qué lo ordena así? Pero la condición en el pacto era una obediencia absoluta. Ni siquiera era la comprensión absoluta de lo que Dios quería, era obediencia absoluta. Ni siquiera era si razonablemente era correcto de parte de Dios o no. Yo soy su criatura y Él me ha impuesto algo y me ha dicho: yo te voy a dar larga vida, no vas a conocer la muerte, ni la ley de la muerte estará sobre ti si me obedeces. Estarás en comunión conmigo por toda la eternidad. Lo único que tienes que hacer es no comerte eso. Y entonces Adán estuvo ante la alternativa: ¿lo como o es verdad lo que él me dice? ¿Voy o es verdad lo que él me dice? Hermanos, póngase usted a pensar, es increíble que un ser
creado con una justicia original, en verdad, en justicia, muy bueno, muy justo, con comunión directa con su creador, y aún así fue hacia la duda. Por eso la magnitud del castigo, que lo veremos también más detallado como hoy en la pregunta 18. En otras palabras, hermanos, el hombre estaba sujeto a la ley moral de Dios. Esa ley moral de Dios estaba escrita en las tablas de su corazón. Adán en su creación solamente sabía hacer el bien, solamente sabía de justicia divina, solamente tanto así que Dios tuvo que colocarla visible y hacerla diferente, la prueba temporal del árbol del bien y del mal. Esa ley no fue entregada como se nos ha entregado a nosotros, pero estaba definitivamente clavada en el corazón de Adán. Este es el estado en el que fue creado el hombre. Hagamos una pequeña pausa, hermanos. ¿Qué malo tenía este estado? ¿Qué de bondad le faltó a Dios en este estado en el que fue creado Adán? Demasiado bondadoso, ¿no cree? Una comunicación constante con el Señor. Hermanos, ¿por qué es que la tentación normalmente llega a nosotros? ¿Y por qué es que normalmente nosotros nos dejamos seducir por la tentación? Hermanos, estamos ocupadísimos en nuestras agendas, ¿sabe? Si nos hacemos hoy una pregunta y hacemos una estadística, ¿cuántos versículos de la Biblia nos aprendimos durante esta semana? Va a salir ¿cómo va a salir el pitico de rojo? Ni uno. ¿Cuántas veces postramos nuestro corazón tratando de comunicarnos con nuestro Creador esta semana? ¿Cuántas veces, hermanos? Por eso es que estamos tan débiles, hermanos, ante las tentaciones constantemente. Porque aparte de que hay un sistema y hay un Bill Winston diciéndonos, Miguel, vas a ser como Dios. Miguel se lo cree. Cualquiera de nosotros no lo creemos, hermano. Cuando perdemos la gran bendición de que Dios sale en un momento del día a hablarnos constantemente, a entablar una comunicación natural con nosotros, y nosotros decidimos escuchar a Bill Winston diciéndonos, no, pero es que tu posición va a mejorar y vas a ser como Dios. Después de la caída, hermanos, este es el estado del hombre. No es mi estilo predicar como una hora, no, hermanos, pero parece ser que hoy voy a predicar unas 2. Después de la caída, hermanos, este es el estado del pecado del hombre. Y sabe, aquí pudiéramos alargar todavía más la predicación porque pudiéramos enfocarnos en el origen del pecado. El origen del pecado. Algunos teólogos han llegado a la conclusión de decir de que Dios creó el mal y que Él originó el pecado. Y eso es una barbaridad enorme. Eso es una herejía. Y no lo sostiene la Biblia, hermanos. En muchos pasajes bíblicos. Es más, nosotros por mera cristiandad y por solo conocimiento del léxico bíblico entendemos que Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios hizo todas las cosas buenas, Él es misericordioso, Él es luz, Él es santo, Él es majestad, Él es soberano. ¿Cómo un Dios con estas características haya sido el creador del mal? No cabe, hermanos. Sin embargo, hay muchísimos, hermanos. El movimiento pelagiano, por ejemplo, eso es terrible en su posición con respecto a quién creó el mal. Pero esto es un tema doctrinal que también es muy importante y que simplemente voy a señalar algunas pequeñas cosas en detalle para colocarnos
y mirarnos y enfocarnos específicamente en el estado actual de pecado del hombre, tan diferente a su estado original. Y que la única manera de este estado de pecado, volverlo a tener como el original, es a través de Cristo. Es la única manera de volver a recuperar ese estado. Pero las pequeñas cosas que quiero mencionar con respecto al origen del pecado es lo siguiente, hermanos. Hay una mención a la cual se le llama, se le denomina, o hay una doctrina que se le denomina la caída en el mundo angelical. Esta caída en el mundo angelical no tiene muchísimos datos bíblicos. ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuántos textos hay para hablarnos de la caída del mundo angelical? Pero sí hay algunos datos bíblicos de que legiones de ángeles se separaron de Dios. El tiempo exacto de esta caída se desconoce. Pero Jesús en Juan 8:44 habla del diablo. Y Jesús dice del diablo lo siguiente: el diablo peca desde el principio y en Juan, en su primera carta, Juan en el versículo 8 del capítulo 3 dice que el diablo peca desde el principio. Las expresiones de estos dos textos bíblicos se usan de la misma manera y con el mismo significado. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús y qué es lo que está queriendo decir Juan? Están queriendo decir que el diablo peca desde el principio de la historia del hombre. El diablo peca desde el principio de la historia del hombre. Pero, ¿qué fue lo que motivó al diablo pecar en ese mundo angelical? Pudiéramos ver las advertencias de Pablo en la primera carta a Timoteo, cuando él hace la advertencia y dice: ningún neófito sea colocado como obispo. Escuche bien qué es lo que dice Pablo en primera Timoteo: para que no se hinche y caiga en las condenaciones del diablo. Aquí está hablando de orgullo, hermanos. Lo que Pablo específicamente está diciendo: no quiero gente que no conozca, que no sea piadosa, no la coloques en el ministerio porque se puede inflar de orgullo. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Porque se puede inflamar de orgullo. No, y ese orgullo está haciéndolo referencia y lo está relacionando y lo está colocando paralelo con el orgullo de Satanás. Todo esto indica que las probabilidades de la caída del diablo fue el orgullo, el deseo de aspirar ser igual a Dios en poder y autoridad. Esta misma idea consigue un soporte bíblico en Judas 6, donde nos dice que los ángeles caídos no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. No hubo satisfacción con su porción, con el gobierno y el poder que se les confió. Y entonces, hermanos, llegamos a la conclusión de que si el deseo de ser iguales a Dios fue la tentación peculiar para Satanás, esto explica cómo el diablo tentó al hombre sobre este mismo punto en particular. Permítame atreverme a decir lo siguiente, hermanos: Satanás y Will Wheaton son lo mismo, porque los dos dijeron lo mismo. Satanás allá en el huerto del Edén, y en el 2013, en esta conferencia, él dijo: usted tiene el control de la tierra. Usted ahora tiene el control. Y Dios tiene que pedirle permiso a usted para que vuelva a tomar el control. Esto nos coloca en un estado de absoluta culpabilidad. Somos culpables al 100%, hermanos. Nuestro estado ahora es de completa culpabilidad. Somos culpables. Y cuando hay un culpable con relación a la ley, merece el castigo por obligación. Merecemos el castigo por obligación.
Es necesario rendir satisfacción a la justicia divina. Es necesario rendir cuentas a la justicia divina. Hay un estado de corrupción. No solamente hay un estado de culpabilidad, sino que también hay un estado de corrupción absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Incluyen dos cosas muy terribles: total ausencia de la justicia original y la presencia de un mal verdadero en cada uno de los descendientes de Adán. También estado de corrupción, nos lleva a un estado de depravación total. Debido a esa corrupción, que es como una metástasis en nuestro carácter, que ha sido infectado por herencia, entonces se aparece la depravación total. Esta depravación total significan dos cosas. La corrupción se extiende a todas las partes como una metástasis en toda nuestra naturaleza, a todas nuestras facultades y poderes, tanto del alma como del cuerpo. Y en segundo lugar, no hay en el pecador en absoluto algún bien espiritual, es decir, algún bien en relación con Dios, sino únicamente perversión. Pero no se detiene aquí el estado de pecado del hombre, sino que hay un agregado más. Un estado de total incapacidad. Y aquí quisiera dar una explicación. Total incapacidad, no me estoy haciendo referencia a que hayan hombres y mujeres que hagan cosas buenas. No, son capaces de hacer cosas buenas. Hay organizaciones, hermanos, que se han vestido de hacer cosas buenas. Y hasta de repente haya una que otra cosa que se haga buena, que moralmente alcanza a ser muy buena y que ante los ojos de Dios de pronto recibe cierta aprobación. Pero no me estoy refiriendo a eso. Nosotros algunas veces acudimos, yo no sé si usted, pero yo he acudido muchas veces a personas que se mueren, ¿no? Acude uno al entierro y por allá un familiar habla. Ese familiar nunca dijo nada, pero ahí sí se acordó de todo. Uy, este hizo, este me llevó. Y en toda su historia parece ser que hizo cosas muy buenas. Se lo recordaron ahí cuando ya no oía. Hermanos, cuando hablo de incapacidad total, no estoy hablando de este tipo de cosas de las que no somos capaces. Ciertamente somos capaces de hacer algunas cosas, pero ninguna o casi ninguna lleva la motivación del amor de Dios. Y a eso es que me estoy refiriendo cuando hablo de incapacidad total, incapacidad absoluta. Hacer algo pensando en que lo estoy haciendo para la gloria y para la honra de Dios. No hay corazón humano que pueda hacer esto sin una renovación, sin un renacimiento en su alma. El defecto fatal consiste en que no están impulsados por el amor de Dios. El estado de capacidad consiste entonces en que no hay ningún acto, por pequeño o grande que sea, que logre la aprobación de Dios y el cumplimiento de las demandas de la ley santa de Dios. Y en segundo lugar, que no puede el pecador cambiar su preferencia fundamental hacia el pecado y su yo, cambiarlo por el amor hacia Dios. Ni siquiera lograr una aproximación a semejante cambio. Solo y en pecado jamás podrá alcanzarlo. En otras palabras, es incapaz de hacer un bien espiritual. Es totalmente incapaz de hacer un bien espiritual. Hermanos, este es el estado. Este es el estado en el que quedó Adán. Gozaba de un estado maravilloso y cayó en un estado de depravación total, cayó en un estado de incapacidad total, y así se encuentra. Los católicos romanos hacen como una fractura, ¿no? Y hablan de la posibilidad de que los hijos
no hereden ese pecado original. Y bueno, ahí hay una tela grandísima de cortar, pero bíblicamente eso no es posible. Lo invito a estar de pie, mi querido hermano, para que meditemos en algunas aplicaciones en este momento, así puestos en pie. El hermano Alfonso me dio una buena señal. Antes de compartir con ustedes 3 o 4 aplicaciones, hermanos, el estado del hombre lo confirma la Biblia. Este estado, después de la caída, un estado de corrupción, un estado de depravación y un estado de incapacidad, la Biblia en muchos pasajes lo confirma y lo dice. Efesios 2:1, por ejemplo, dice, y Él os dio vida a vosotros. Cristo fue el único que nos dio vida a nosotros. Cuando estábamos en un estado, hermanos, ¿en cuál estado? En el estado de muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Primero a los Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ese es el estado de pecado del hombre. ¿Y para qué nos sirve a nosotros hoy recordar el estado de pecado del hombre? Pues bien, escribí algunas aplicaciones aquí, mis amados hermanos. La primera, tengamos mucho cuidado de nosotros mismos, especialmente porque muy dentro de nosotros queremos ser como Dios. Y tenemos que tener cuidado de eso. Hermanos, cuando especialmente nos llega la plata en abundancia, la plata y ese deseo adentro de ser como Dios, es una combinación letal, hermanos. O muchísimo conocimiento, muchísimo conocimiento, también nos inflama. Y también nos hace saber todo y nos hace ver que, uy, yo ya casi estoy llegando al nivel de Dios. Un peldañito más, él se queda dormidito y yo me le subo un poquitico. Y soy más como Dios. Segunda aplicación, hermanos. En la medida que usted y yo reconozcamos de dónde nos sacó Dios, en la medida que usted y yo recordemos una y otra vez de dónde nos sacó Dios, más grande veremos la obra de Cristo en nuestras vidas y viviremos por siempre agradecidos. En la medida que nosotros recordemos del estado en el que nos sacó Dios, hermanos, más miraremos la grandeza de la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Tercera aplicación. Recordemos algo siempre. Cada bien espiritual que hacemos es obra del Espíritu Santo de Dios. A Dios demos la gloria y la honra. Si usted hace un bien espiritual, hermano, si usted hace un bien piadoso, no deje que le den certificados y no se ponga a hablar de las cosas y bondades que usted hace. Dele la gloria y la honra a Dios. Y en cuarto lugar, reconoce que no hay nada bueno en ti y pide misericordia para que tu alma sea salva por Cristo. Es bueno meditar en esta última aplicación. Reconoce que no hay nada bueno en ti y clama por misericordia para que Cristo salve tu alma.